de una vocación literaria que cultivó desde muy temprano, muy jovencito, y de hecho ya con 21 años publica su primer libro titulado Cuentos. Desde entonces lo suyo ha sido una estrella ascendente en las diferentes geografías de la palabra escrita, desde el ejercicio de la novela hasta el periodismo, el ensayo y las memorias, trabajando siempre con esa pasión que mencionaba al principio de esta presentación y con una prosa sólida, firme, en ocasiones dura, de una ágil versatilidad y tratada con el mismo mimo e integridad literaria independientemente de que su destino fuera un artículo, una revista, una clase o un libro. Sergio Ramírez ha tenido una vida que son, yo creo que muchas vidas, una vida como dentro de otra, como las muñecas rusas. Se opuso a la dictadura de Somoza, se implicó en la revolución sandinista en el momento histórico en que los sandinistas llegaron al poder en Nicaragua y de hecho fue vicepresidente de su país entre 1985 y 1990. De esa época y de sus rupturas, Ramírez sacó unas memorias poéticas que tituló Adiós muchachos, un magnífico texto que nos acerca a su país y nos ayuda también a entender sobre todo al ser humano y a sus alrededores. Yo creo que hay escritores que nacieron para serlo, sin más, y eso está muy bien. Hay otros que han nacido para ser protagonistas de su país y en su país. Y hay escritores que nacen para ser su propio país, escribir su historia, ser protagonistas de esta y trascender en todos los sentidos ese espacio a través de la literatura, sin dejar a su vez de ser parte integral de aquel. Y yo creo que ahí situaría a Sergio. Leer a Sergio es zambullirse en el corazón de Nicaragua, desde su propia historia hasta la manera misma de vivir y vestirse de su gente, en el modo de hablar del pueblo y en la manera de escribir de sus escritores, en la gastronomía, en el paisaje. Y ahí está siempre en el centro, como parte de su esencia, Sergio, transformando esa realidad en obra de arte y consiguiendo llegar desde lo particular y pequeñito a lo universal, a los temas que nos interesan a todos. Hay excelentes escritores que no se ocupan del mundo que los rodea y escribieron grandes obras. Bajan la persiana y pueden escribir con la luz apagada. Sergio no. Sergio es de ese tipo de escritores como Saramago o Carlos Fuente que no hay que lo calle. Él ha mantenido siempre una preocupación por el destino de sus semejantes y así lo reflejan en sus artículos y lo revela en su obra literaria. Sus textos no pretenden convencer a nadie, hablan simplemente de libertad, de solidaridad y de la resistencia ante las arbitrariedades de la vida. Ninguna de las experiencias y reveses vividos lo han disuadido de esta labor. Digamos que Sergio es más propenso a las vidas quijotescas. Quizás sea porque, como él mismo dice, y son sus palabras, atentos, cuando uno no es un Quijote se convierte en Sancho. Y fruto de esa manera de plantar cara al mundo, de ese Quijote rubeniano, y aquí me invento este adjetivo, ya te he dicho que me invento las palabras, este no es el último, luego voy a inventar otro. Bueno, pues fruto de esa manera de afrontar la vida de este Quijote rubeniano son algunas de los textos más emblemáticos de la literatura, como es Un baile de máscaras, Margarita está linda a la mar, Sombras nada más, El cielo llora por mí, La fugitiva o recientemente Ya nadie llora por mí. Saben, creo que en ocasiones en la vida uno puede ser realmente feliz, especialmente pues con la lectura de un buen libro, ver una gran película o tener la fortuna de encontrarse en el camino a seres tan extraordinarios como es el caso de Sergio. Yo tuve esa suerte en el año 2014, recién llegada a esta ciudad. Justamente fue la primera persona, el primer invitado del Instituto Cervantes que yo presenté aquí. Créanme que estaba preocupada, agua cogotada. Pero de repente me lo puso muy fácil porque me encontré a un gigante de alma modesta, ajeno a cualquier pretensión, de carácter absolutamente, y aquí intento el segundo adjetivo, descomplicado. Y en definitiva, como periodista de primer orden, yo te admiro, Sergio. Recuerdo su charla con el escritor guatemalteco, otro buen amigo, David Unger, y tengo todavía presentes sus comentarios y observaciones, pero sobre todo recuerdo cómo me hizo sentir. Y tengo que confesar que cambió algunas de mis convicciones sobre ciertos aspectos del ser humano y de las relaciones, y de cómo en ocasiones entendí por primera vez cómo hay que perder para ganar la paz. Estas ventanitas que se nos abren en el cerebro son los efectos colaterales de relacionarse con la cultura y sus actos. Espero que esta tarde, hoy, también les pase a ustedes algo parecido.
Y nada más, no quiero robarles ni un minuto de esta charla, quería dar a mi buen amigo Compinche y uno de los regalos que me ha dado esta ciudad, que es un gran escritor colombiano, profesor del City College y fundador de Arte Poética, Carlos Aguasaco. Muchas gracias. Señoras y señores celebrantes. Y para comenzar, maestro, honor a quien honor merece. En primer lugar, yo quisiera darles unos minutos, unos segundos en realidad, para agradecerle al Instituto Cervantes por tener esta visión, agradecerle a usted por aceptar la invitación, a Ignacio Olmos, que se excusa, como ya sabemos, por cuestiones de fuerza mayor, y a Ana Vázquez Barrado, que ha tenido la visión de convertir al Instituto Cervantes en este centro cultural, que es un ejemplo para todo el mundo. Digamos, esta es la versión de nuestra identidad a la que yo adhiero. Esa identidad que hoy en el Instituto Cervantes de Nueva York, estar hablando en castellano y estar hablando con uno de los escritores más importantes de este momento. Entonces yo les quiero agradecer a ellos, pero a otra persona que siempre está por ahí, que aparece en sus libros, y es Turita. ¿Sí? Porque realmente desde la primera vez que te vi hace unos 15 o 16 años, me has parecido que eres un ser que saca lo mejor de las personas que están a tu alrededor. Así que yo te quiero agradecer que estés acá y tienes todo mi respeto y mi admiración. Y ahora sí, maestro, no sé si quiera saludar o arrancamos con literatura, ética y resistencia. Bueno, muchas gracias a todos por su presencia y muchas gracias a Ana por sus palabras, por sus neologismos, sobre todo. Y bueno, muy feliz de estar aquí en el Instituto Cervantes y primero probar si este aparato funciona, ¿no? Me siento como el telefonista de mi pueblo, ¿no? En aquellos tiempos de mi infancia se usaba, el telefonista usaba la cosa como esta, ¿no? No será el mío, no. Y yo me siento como uno de esos teloneros de una estrella de rock. Dice, le vas a abrir a los Rolling Stones, ¿sí? Y no le funciona bien el sonido. Pero comencemos a hablar de literatura. Ese sería el primer tema que yo quisiera tratar. Y cómo la literatura en Nicaragua y en su vida es un discurso que yo considero fundacional de la identidad. Estaba este personaje de su novela Margarita está linda la mar, ¿no? El famoso luchador que no existe, ¿no? El león, ¿no? De Nemea. León de Nemea. Y hace su aparición con una navaja en la mano, corrigiendo la biografía de Rubén Darío. ¿Sí? Y me hacía pensar en cómo en nuestros países, en Latinoamérica, la identidad no necesariamente se desarrolla con unos discursos fundacionales de carácter legal, sino que son más bien de carácter literario. O sea, una identidad fundada alrededor de la literatura. Y quería preguntarle por eso, por su nicaragüedad desde el punto de vista literario. ¿Cuáles son sus raíces literarias en Nicaragua? Bueno, yo creo que realmente un escritor, sobre todo un poeta, ¿no? Llega a ser realmente popular, y valga la redundancia, cuando el pueblo se lo apropia y lo considera un personaje de su propio entorno. Yo recuerdo que en mi infancia eran muy populares los cuentos de Quevedo y todos los chistes de doble sentido que se contaban se atribuían a Quevedo. Nunca me he explicado por qué Quevedo bajó del Parnaso para convertirse en un personaje de cuentos de camino, de cuentos de doble sentido, pero era muy familiar con la gente, Quevedo. Y lo mismo pasa con Rubén Darío, ¿no? Pertenece a la entraña popular en la medida en que la gente más humilde se apropia de él, ¿no?
y le atribuye incluso poesías que no son suyas. Y entonces Rubén Darío es popular en las mesas de billar, en las cantinas, y la gente lo considera un personaje propio y se siente muy orgulloso de que haya sido alcohólico. Es decir, en las cantinas, una marca de identidad es que este hombre también bebía fuerte, ¿no? Entonces, bueno, eso basta para que sea uno de ellos, ¿no? Entonces creo que, claro, pero no es suficiente, ¿no? La identidad de Nicaragua la define Darío. Y no es ¿no? que un país latinoamericano, en lugar de un general con la espada desenvainada, sea un poeta que define la nación, la identidad del país eh, en el siglo XIX. Quizá el otro caso sea el de Martí. Pero bueno, pero claro, Martí sí se subió al caballo. Lo que pasa es que no aguantó mucho subido al caballo, porque lo mataron de un balazo apenas se subió, queriendo probar algo absurdo que ha habido siempre en la historia de América Latina, que los intelectuales tienen que saber disparar para tener liderazgo. Y por eso lo mataron, porque él no sabía disparar. Claro, bueno, y ya inmediatamente pensé en la disculpa de cualquier borracho en una cantina, o cuando le, ¿qué estás haciendo acá? No, pues haciendo patria, ¿no? Sí, entiendo. Pero es cierto, la tradición oral mantiene vivas formas de la lírica que son incluso premodernas. Y esta idea de la autoría que se vuelve apócrifa, nos recuerda que la idea de la autoría es una idea moderna y de la propiedad privada, que en realidad la memoria, la cultura popular, crea una figura que va más allá del poeta. Yo hace poco escribía sobre la diferencia entre el Lorca y el lorquismo, ¿sí? Y lo mismo sucede entonces también con Martí, y lo mismo sucede con Darío. Pero yo pensaba, cuando pensaba en usted, pensaba mucho en la figura de Cervantes, porque me parece que su vida, maestro, es muy cervantina, en el sentido en el que es una vocación literaria que tiene que imponerse y que sobrevivir a pesar de la época. Yo quisiera preguntarle eso, ¿cómo? Usted lo dijo en una conversación anterior, cuando le estaban haciendo una entrevista, dijo, otros dieron su vida en la revolución, yo solamente di mi tiempo de escritura. Pero ¿cómo fue ese proceso entre la escritura? Usted se va con una beca a Alemania de escritor y en algún momento regresa para unirse a la lucha. ¿Cómo fue esa decisión, digamos, de volver al país? Bueno, volver a la lucha por el país. Bueno, antes de eso yo creo que Cervantes fue más sufrido realmente, ¿no? Cervantes, hay un verso de Rubén Darío que dice, y con Shakespeare pobre y Cervantes manco. Es decir, este hombre que pierde el brazo, que le queda como un sarmiento, no es que fuera manco, sino que quedó impedido de la mano por participar como soldado en una batalla, y luego fue capturado por unos piratas, lo llevaron prisionero a Argelia, tuvieron que pagar un rescate, después fue a la cárcel porque se peleó con el obispo de Sevilla y lo acusaron de malversación de fondos. Él era recaudador de gábala, de impuestos, para financiar la flota de la Armada Invencible. Él andaba requisando alimentos, requisando dinero. Eso es el peor oficio que puede haber, le cae mal a todo el mundo el que anda de cobrador de impuestos, y las humillaciones que sufrió. Al final las hermanas no eran de vida muy clara, y llega la policía a llevárselas presas por prostitución, y va preso él también. Es una humillación terrible, ¿no? De este hombre que con una vida tan oscura
fue capaz de trascender con la obra capital de la lengua castellana. Yo siempre pienso en Cervantes como esta figura sufrida, ¿no? Entonces, sin embargo, todos somos de alguna manera como Cervantes, no hablando de la calidad de la obra, sino buscando cómo ser a toda costa escritores, ¿no? Y por eso es que en mi vida se presentaron distintas contradicciones entre mi voluntad férrea de ser escritor y lo que vamos a llamar las distracciones que la vida me presentaba, ¿no? Cuando yo tenía 28 años fui electo secretario general del Consejo de Universidades de Centroamérica, que era un organismo muy importante de integración educativa de las universidades centroamericanas. Pero al poco tiempo me ofrecieron una beca de escritor en Alemania, en Berlín Occidental, y yo no dudé en aceptarla, porque yo no quería ser burócrata, quería ser escritor. Esta fue una decisión que muchos vieron como una verdadera locura. A lo mejor lo era, ¿no? Porque era renunciar a un cargo burocrático muy bien remunerado, que prometía una carrera muy brillante, para irme con mi mujer, con mis hijos, con una beca que duraba un año, y después no sabía yo qué iba a pasar. Cuando yo había renunciado a mi cargo y no sabía qué iba a hacer de mi vida después. Pero bueno, la vocación literaria es eso, estar uno dispuesto a renunciar a cualquier cosa que esté haciendo por la literatura, ¿no? Y un salto medio al vacío que incluye a la familia, ¿no? Que se viene a acompañar. Los niños aprenden alemán como primera lengua, ¿no? En realidad, bueno, como lengua dominante en su momento. Después viene todo este proceso de regreso, ¿no? Para unirse o dirigir el grupo de los 12, ¿no? Claro, porque en ese momento, la beca era por un año, pero yo me quedé 2, porque yo iba a escribir una novela que se llama El miedo a la sangre, que ahora con motivo del premio Cervantes se está haciendo la Universidad de Alcalá y el Fondo de Cultura Económica están haciendo una edición nueva de esta novela. Y yo no había terminado la novela y entonces la beca que yo tenía del programa de artistas residentes en Berlín no era prorrogable. Eso yo ya lo sabía. Entonces mi editor en Alemania, de la editorial Peter Hammer, se empeñó en conseguirme una extensión, y entonces una fundación de Colonia que presidía Johannes Rau, que después fue presidente de Alemania, me concedió ese otro año, pero era una fundación científica, la fundación Hertz, este científico que inventó los megahercios. Pero es que en Alemania la literatura es ciencia, ¿no? Es Literaturwissenschaft. Y bueno, yo me quedé otro año, y entonces fue que mis hijos sí realmente con 2 años regresaron hablando alemán de una manera absolutamente perfecta. Pero cuando yo voy a volver a Nicaragua, a mí me ofrecen que me quede en Francia porque se va a abrir el Centro Pompidou y va a haber un departamento de cine. Me ofrece que yo me quede como guionista en el Centro Pompidou. Pero del otro lado está la efervescencia de la insurrección en Nicaragua, que ya se siente venir. Y yo siento que yo no puedo estar ausente de esa gran aventura histórica que se viene encima en 1975. Y yo decido regresar a Nicaragua. Esa es otra escogencia muy distinta. Es decir, renuncio a seguir en la literatura por meterme en la revolución. Pero es algo que yo aún hoy no creo que haya sido equivocado, ¿no? Porque
¿Qué hubiera sido en mi vida si yo me levanto a comprar Le Monde en la mañana para darme cuenta que en Nicaragua cayó Somoza, ¿no? Claro, eso de hecho lo aclara usted en Adiós Muchachos. Es casi esa frase textual, ¿no? Ujú. Que no soportaba la idea de tener que un día levantarse y comprar Le Monde para enterarse de las noticias de Nicaragua, y va a tomar una decisión que es otro salto al vacío y detrás de unos ideales, ¿no? Que a mí me impresiona porque, volviendo a Cervantes, ¿no? La vida de Cervantes, yo me pregunto por qué no hay buen cine sobre Cervantes. Eh, Me sorprende que no se haya hecho más, que no se haya trabajado mejor, porque la vida de Cervantes es una novela de aventuras, es una novela de aventuras y grandes eh, hazañas, ¿no? La suya, aunque no estaba en batalla, tiene unos aspectos que me llaman muchísimo la atención y que están en Adiós Muchachos, y es todo ese trabajo suyo en la casa familiar, en la que guardan el tesoro de la revolución, donde tienen que ir de todas las gestiones, ¿no? Llamando para conseguir el dinero, y hablando con García Márquez, ¿no? Para pedirle ayudas y gestiones. Y cómo se conectó, digamos, usted cómo entroncó esa transformación de escritor a líder revolucionario? ¿Ya estaba desde antes? ¿Usted ya había generado esas conexiones? ¿O simplemente la misión lo obligó, digamos, a buscar esos contactos, ¿no? Con estos escritores, o con Carlos Andrés Pérez y con las personas con las que usted hablaba buscando apoyo para la revolución? Yo creo que un proceso como ese es como una bola de nieve, ¿no? Yo cuando regreso a Nicaragua, el Frente Sandinista es una organización muy pequeña y que no tiene legitimidad política, digamos. Somoza ha logrado arrinconar al Frente Sandinista como una organización sin futuro. Unos 4 muchachos alocados, eh, que no tienen perspectiva política. Y de repente esa perspectiva pues se fue construyendo, y de 1975 a 1978 esta bola de nieve ha crecido, ¿no? Ha crecido, y no tanto como yo le dije cuando me entrevisté con García Márquez que había crecido, porque yo cuando lo fui a buscar a Bogotá para pedirle que nos conectara con el presidente Carlos Andrés Pérez, porque venía en Nicaragua una gran insurrección y íbamos a derrocar a Somoza y necesitábamos instalar un gobierno provisional, y eso era en el plazo de 2 semanas. Y apenas pusiéramos pie en tierra en Nicaragua, necesitábamos que el gobierno de Venezuela nos reconociera y que teníamos 1.200 hombres sobre las armas. Y él, García Márquez, creyó todo lo que yo le dije. Y él fue a Caracas a hablar con Carlos Andrés Pérez y lo convenció de que debía reconocer este gobierno, que es un gobierno fantasma. Y recuerdo que después del triunfo de la revolución en Managua, una vez en nuestra casa en Managua, me dijo, Gabo, oye, tú me engañaste. ¿Por qué? Le digo, porque eso era una exageración. Me decía. Ustedes no tenían 1.200 hombres. Después yo averigué que no eran ni 60. Digo, pero ¿cómo? Le digo, tú puedes reclamarme eso si eres el rey de las exageraciones, ¿no? Entonces, es decir, la revolución se hizo mucho con mitos, ¿no? Que después se vuelven realidad. Las columnas guerrilleras que se presentaban armadas eran fotografiadas en cafetales en San José, al lado de San José de Costa Rica, en los cafetales del Hotel Iriazú, que le enseñaban a los turistas. Entonces era como que fueran las montañas de Nicaragua. Es decir, ese tipo de propaganda que iba haciendo que esta organización de pocos hombres, entonces pocas mujeres, fuera ganando credibilidad internacional. Claro, y ahí entonces lo que yo he querido entroncar como la relación entre la literatura y la ética.
y es que aquí lo que se impone es una opción ética, ¿sí? Una doctrina del ser, que me hace pensar en el protagonista, bueno, el que termina matando a Somoza, ¿no? El que le dispara, Rigoberto López, sí. es un poeta, Mm. es un poeta. Si se dan cuenta el paralelismo, la novela, esta gran novela, nos explica cómo en algún momento también un poeta que le escribe una carta de despedida a sus padres, que la deja en su cuarto para que ellos vean, que le pide a un amigo que huya con su amada, pues, que la salve, pues, efectivamente eso no sucede, pero ella se va. Es un poeta, entonces el escritor también está llamado, el de Margarita está llamado, cumple, digamos, esa función y entrega la vida. Y de la misma manera, entonces, yo siento que ahí, en su momento, usted, digamos, cede su tiempo de escritura, pero es que esa es su vida. O sea, usted principalmente es un escritor. Y quisiera entonces extender esto al siguiente paso. Una de las cosas que más me impresionó de sus escritos, de sus entrevistas, maestro, es la transparencia y la sinceridad con la que usted habla. Que es muy extraño encontrar esto en alguien que ha tenido un cargo político. Eso es supremamente sorprendente, casi imposible. La candidez y el lenguaje diáfano con el que usted habla, por ejemplo, de Daniel Ortega, muchachos con el que usted le reconoce a esos méritos, a pesar, digamos, del distanciamiento, a mí me sorprende eso. Entonces yo reflexionaba cuando estaba preparando la charla de hoy y decía, ¿este es Sergio Ramírez o este es el ideal? Y la respuesta no era ni la una ni la otra, era la familia. ¿Y por qué digo la familia? Porque vienes tú, que estudiaste sociología, ¿sí? Y vienen los hijos, vienen Sergio, vienen María. Cuando comienza la revolución, se van a alfabetizar. Yo quisiera ese que es un tema generalmente los escritores siempre les hablan de ellos mismos, de su obra, pero usted como padre, como esposo, como compañero, ¿cómo vivió ese proceso en el que su familia se entrega, digamos, a esta revolución? ¿Y qué logros ve usted en esa parte del proceso? No, primero lo de Rigoberto López, ¿no? Yo creo que Rigoberto López Pérez, que tenía 26 años, era un poeta como muchos nicaragüenses son poetas. No, porque no creo que haya escrito muchas poesías, pero es que lo de ser poeta en Nicaragua es algo diferente. Todos somos poetas mientras no se pruebe lo contrario, ¿no? Entonces, Rigoberto actuó como un poeta porque él sabía que ese plan que se había urdido, donde él iba a llevar la voz cantante, pues él tenía la pistola en la mano, era una locura. Y sin embargo, sabiendo que era una locura, fue a cambiar su vida por la del dictador, porque el plan consistía en que él entraba, disparaba contra Somoza, alguien desde fuera hacía una señal a otro que estaba en la esquina, y el de la esquina a otro con un foco que iba a entrar a apagar la electricidad en la estación eléctrica con una pistola, a dominarlo, manejaban la planta. Y eso era absurdo porque eso no podía ocurrir en 10 segundos que se necesitaban para que se fuera la luz. Y no podía. Cuando yo escribí esta novela fui siguiendo los pasos de todo lo que tenían que hacer estas cosas y era imposible. Y sin embargo, él lo sabía, obviamente. Y sin embargo fue a matar a Somoza sabiendo que no iba a sobrevivir. Eso solamente lo puede hacer un poeta, alguien que tiene sentido práctico de la vida y objetivo y hace las cuentas y se va a medir los pasos que hay de un lugar a otro y ve que eso es imposible, no va. Creo que aquí hay un gran alto grado de idealismo que ronda con el universo de la poesía, es lo que yo creo. Y yo creo que es la misma razón también por la cual uno entra en el caudal de una revolución y no solo va a engañar a García Márquez, sino que se engaña a uno mismo por el mismo idealismo, ¿no? De que sabemos que vamos a triunfar. Y bueno, esa convicción, sin embargo, va teniendo accidentes en el camino. Cada vez que
que me decían a mí que había caído un muchacho que había estado en mi casa, como mi casa era todo, ¿no? Como tú dices, ¿no? Y que lo habían matado, yo me desmoralizaba. Yo me desmoralizaba y veía la sangre y las vidas que necesitaba esta gran empresa en la que estábamos metidos. Y entonces yo sentía que mi compromiso era con esos que habían caído, ¿no? Que habían muerto. Y cuando uno adquiere un compromiso de este tipo, yo creo que lo demás sale sobrando, ¿no? Y entonces ya uno no establece ninguna intermediación con la realidad o con la verdad o con la mentira, sino que se siente obligado a ser verdaderamente sincero consigo mismo. De manera que una de las cosas que yo cuento en Adiós Muchacho, que ha sido más duro para Tulita, que está aquí presente, y para mí es cuando a mi hijo mayor le toca irse al servicio militar, porque eso es lo que dice la ley. Y entonces el primero que tiene que cumplir la ley soy yo. Porque yo tenía miles de posibilidades de mandar a mi hijo al extranjero, de sacarlo, como hicieron otros, ¿no? Que tenían el poder suficiente y sacaron a sus hijos del peligro, ¿no? Pero el primero que estaba convencido que tenía que ir era mi hijo, porque él pensaba que si él no iba me deshonraba a mí. Y entonces él se pasó en la guerra, mientras nosotros dormíamos mal pensando que un día lo podían matar. Pero nosotros sabíamos que habíamos asumido un compromiso de ese tipo. Es decir, que era un compromiso que era primero con nosotros mismos y que no podíamos engañar a nadie alrededor de eso, sino todo esto se hubiera caído como un castigo naipe, ¿no? Bueno, y no solamente el servicio militar, sino un servicio social que me parece supremamente valioso, y es la hija del vicepresidente de la República está haciendo alfabetización en un pueblo, ¿no? Y vive con otra familia, una familia que no conoce el mar. Esa campaña en la que está toda la familia comprometida es una opción ética y no una opción ética oportunista, porque esos son muchachos que han renunciado al colegio alemán, que tienen todas las posibilidades del mundo y que deciden unirse a esta causa por la justicia. Habría sido un gran triunfo para el enemigo dar de baja al hijo del vicepresidente o dar de baja o capturar a su hija. Así que realmente a mí me impresiona esto como una gesta y una metáfora de lo que significó la revolución para, si no todos, una gran parte de la población en Nicaragua. Sí, porque claro, no es mi caso, es el caso de miles de personas que fueron que asumieron este compromiso y yo diría que muchos lo hicieron porque el cambio en Nicaragua se dio de una manera muy curiosa, se lo hicieron desde una perspectiva profundamente cristiana. Es decir, porque hubo muchos cristianos involucrados en la revolución, sobre todo en la clase media alta, en la clase media, que asumieron esto como una práctica del evangelio en lo que ellos creían, de la iglesia del Concilio Vaticano II, que proclamaba este compromiso preferencial con los pobres. Y bueno, muchos muchachos de esos estratos sociales cayeron en el combate. Sí, fue una revolución en la que había mucha gente comprometida de distintos estratos, de distintos pensamientos. Cuando se piensa en la revolución, y esa era la propaganda de entonces, que eran los marxistas, leninistas, no, había de todo. Claro que había marxistas, pero también había cristianos, había gente de otras ideologías, socialdemócratas. Y eso sí fue muy importante para la manera como la sociedad nicaragüense entró en esa gran empresa histórica. Sí, obviamente eso es lo que más me ha impresionado del caso, ¿no? Usted lo aclara, ¿no? Se han estudiado muchas revoluciones, pero hay una revolución que no se ha estudiado y era la nicaragüense. Y aquí yo quiero detenerlos para leerles un epígrafe que me parece muy importante. Es el epígrafe de Margarita Estarín de la Mar, que es de Aristófanes.
las aves. Dice, este es pues el mejor día para esta proclama. Si alguno de vosotros mata a Diágoras el tirano, recibirá un talento, y también lo recibirá el que mate a algún tirano muerto. Queremos en este momento proclamar también esto: si alguno de vosotros mata a Filócrates el gorrionero, recibirá un talento, y 4 si lo trae aquí vivo, porque ensarta pinzones y los vende a razón de 7 por obolo, y porque infla los tordos y los expone y los maltrata, y porque les mete a los migros sus propias plumas en las narices. Pero yo me preguntaba, qué cosa tan poética, el que mate a un tirano muerto. Ese es Aristófanes. Sí, claro. ¿Cómo puede alguien proponer dar una recompensa al que mate a un tirano muerto? ¿Y cómo se hace eso? Y esa era mi pregunta. ¿Cuál es la acción con la que uno puede matar a un tirano muerto? Pues la escritura. Porque lo mata no hacia atrás, sino hacia adelante. Porque es un homicidio que se repite y que sucede cada vez que se lee el libro. Porque es una forma de justicia y una reparación simbólica para tantas víctimas inocentes y para tantas personas que entregaron su vida en este proceso. Por eso me gustan los libros, carajo, porque siento que aunque las personas que murieron no tuvieron esa reparación simbólica, las siguientes generaciones lo tienen, y por eso yo celebré su premio Cervantes con tanta alegría, porque dije, esto va a servir para hacerle honor a toda esta gente que cayó en el proceso. La vaina es que los tiranos vuelven a resucitar. Y entonces ahí tenemos que pasar a nuestro siguiente tema, que es el de la resistencia, ¿sí? Porque la charla se llama Literatura, Ética y Resistencia, precisamente, maestro. Otra cosa que me impresionó del proceso es cómo cuando se pierden las elecciones, que gana Violeta, entregan el poder. O sea, que hay un movimiento como raro, ¿no? Como excepcional ahí, porque lo tradicional es que se llega y se aferran al poder, como dice Obama. Cuando Obama en The Audacity of Hope dice que el poder que él entiende en algún momento se da cuenta, viendo a los otros senadores, que no es el dinero, sino cómo se vive. El poder es una cosa que es adictiva. El tratamiento que recibe la gente con poder es adictivo. Erótico. ¿Sí? Y sí, que es algo tan supremamente seductor, que así no ganen mucho dinero, en realidad pasar por los aeropuertos, recibir el trato de las personas, el poder da una sensación de supernaturalidad que seduce. Y él dice que la única manera de responder a eso es ser leal a sus valores. Y en el momento en que pierden las elecciones, es el momento en que se va a saber si van a ser leales a sus valores. Y ustedes lo entregan. ¿Qué piensa de eso con respecto a lo que ha pasado en otros países donde se han dado, digamos, procesos de cambio y que los gobernantes llegan y se aferran y no se quieren ir? Bueno, yo creo que la revolución en Nicaragua tuvo dos grandes momentos, ¿no? El momento del triunfo, cuando se derroca la dictadura con las armas, y el 25 de febrero de 1990, cuando se reconoce que lo que se ganó con las armas se perdió con los votos. Eso me parece que es otro gran momento de la revolución, que digo, es su último gran momento. Este es su momento de cierre, ¿no? Es el fin de fiesta, ¿no? De esta gran puesta teatral de la historia, ¿no? Y yo creo que es un proceso sumamente complejo. Esto cierra esta etapa, ¿no? Pero usted sigue jugando un rol después de esta entrega del poder. Hay unos cambios ahí, hay otros grupos de liderazgo que cambian de opinión, ¿sí? Y se da una división allí. Y hay un momento que me parece clave en su biografía, y que me parece que Nicaragua quizá pierde un estadista, pero gana nuestra lengua, nuestra literatura, gana una obra que no sé dónde estaría si no lo hubiera sucedido. Es que usted va a unas elecciones que nos dice, sabía
que iba a perder, pero que tenía que actuar como si fuera a ganar. Y tenía que hacer la convocación de triunfo. Que caminó, no sé, 800 kilómetros a pie para recibir, creo que el 7% de los... Porque ya no teníamos dinero, sí. Entonces había que hacer la campaña a pie, ¿no? Pero había que hacerla y claro, las encuestas nos decían que no, yo no tenía ninguna oportunidad de ganar, ¿no? Porque, vamos a ver, la propuesta nuestra era una propuesta de renovación, democrática, de cambio, y lo que estaba en juego en el país realmente para la gente no era eso, sino si el Frente Sandinista, como la gente lo conocía, volvía al poder, o el poder lo ganaba el Partido Liberal, que era el mismo Partido Liberal de Somoza, solo que con otros rostros. Y la verdad es que la gente votó por el Partido Liberal de Somoza, es decir, votó por Barrabás. Entonces, una tercera opción no tenía ninguna oportunidad y lo vimos en la encuesta como empezamos a caer hasta que quedamos con este 7%. A mí desde entonces me ha gustado decir que allí se demostró que yo tenía más electores que electores. Y eso pues era mi destino, ¿no? Yo creo que un político como los que conocemos en América Latina no se desmoraliza por una derrota, no se desmoraliza por sacar 7% del voto, simplemente vuelve a insistir hasta que gana. El caso de Lula da Silva, ¿no? Que se presentó 4 veces, vean lo que va a pasar ahora con López Obrador. 3 derrotas electorales, 15 años perdiendo elecciones y ahora pues es muy difícil que no gane, ¿no? Ese es el verdadero político. Ese es el político que cae, lo golpean, se levanta, no le entra el cuchillo en el pellejo, tiene piel de lagarto. Yo no era ese político. Yo era un escritor que estaba prestado a la política. Entonces, y yo vi esa derrota electoral como la oportunidad de decir, ve, este es el camino para salirme. Y yo ya no tengo más responsabilidad, yo hice lo que pude y vuelvo a mi antiguo oficio. Y no es que dijera, bueno, ahora qué hago, ¿no? Ahora qué improviso, tal vez me irá bien en la escritura, voy a probar, ¿no? Yo venía de ser un escritor que había abandonado la escritura y lo que estaba haciendo era pues simplemente retomando mi viejo oficio. De manera que yo quisiera ser visto como un escritor que en un tiempo estuvo en la política y no como un político que también es escritor, ¿no? Claro, y yo pienso que eso es lo que es, maestro. O sea, no dude que ese es su lugar en la historia. Que este premio Cervantes es precisamente ponerle el sello a esa vocación, a esa opción ética que usted escogió. Sí, tú lo entiendes bien, pero no creas que todo el mundo lo entiende, porque yo a veces todavía me presento en lugares donde me dice Sergio Ramírez, escritor, político y abogado. Abogado nunca fui. Yo estudié Derecho, pero yo nunca ejercí el oficio, pues nunca, en mi vida se me ocurrió que yo andaría litigando o que tendría una notaría. Y político no es un oficio actual para mí, ¿no? Yo de la política salí hace en el 96, hace esos 22 años. Y nunca volví a ser parte de un partido político, no soy militante de ningún partido, nunca me volví a presentar a ningún cargo. Y sin embargo esas son marcas que quedan. Yo no culpo a nadie de eso, ¿no? Simplemente que es una manera de leer mi vida, ¿no? Sí, y sería como querer recordar a Garcilaso como un soldado. Sí. Un poco lo recuerdan, ¿no? Pero no se puede recordar como un soldado, sino como el gran poeta de nuestra lengua. Pero bueno, ya me fui con Garcilaso, que es una de mis cosas favoritas, mis temas favoritos. Volvamos hacia la última parte, porque a mí me interesa mucho y es el tema de la resistencia. Y ahí
con el 7%, con todo eso usted se va otra vez a la literatura de tiempo completo, porque literatura no se va, está leyendo, y yo veo ahí sus relaciones con los escritores. Recuerdo que fue jurado del premio Casa de las Américas y que tiene una discusión porque no lo querían dejar salir para irse. Eso fue en el 76. Sí, exactamente. Sí. Se quería ir. 77, 76, por ahí, sí. Y decide Cardenal quedarse. Bueno, es todo Quedó de rehén, Cardenal, quedó, sí. un intercambio de rehenes en el premio Casa de las Américas para que pudiera salir Sergio. Pero volviendo, digamos, ya hacia la etapa de los 90, y cuando después de esto no viene sino el premio Alfaguara, y digamos un momento, un auge para una literatura que estaba ahí, que estaba guardada. Me recuerda mucho veo un paralelismo con Saramago, honestamente, con unas vocaciones literarias que en algún momento toman aire. En cierto Saramago comenzó a escribir muy tarde, ¿no? Uh-huh. Comenzó a escribir cuando tenía como 60 años. Él tenía una novela de juventud, ¿no? Que había publicado como a los 25 años, así, y después... El oficio del escritor comienza realmente cuando él tiene ya 60 años, es decir, un escritor tardío, ¿no? Yo había sido un escritor precoz más bien. Yo comencé a escribir a los 16 años. Comencé a escribir cuentos a los 16 años, de manera que en mi vida era una vocación muy reiterada. Claro, temprana además. Y qué joven era Saramago, ¿no? A pesar de la edad que tenía, qué joven era esa literatura, la de Saramago. Sí, ahora, la otra cosa es que yo creo que es que no hay oficio no hay oficios incompatibles con la literatura. Yo creo que yo no es que tenga nada contra los abogados, simplemente que yo no soy abogado, pero hay abogados que son buenos escritores, hay médicos que son buenos escritores, como el doctor Chekhov, ¿no? que otro ejemplo no podemos hallar, o William Carlos Williams, que era médico y ejercía su oficio, o T.S. Eliot, que era funcionario bancario, o Kafka, que trabajaba en una compañía de seguros. Qué oficio más contradictorio con la literatura que trabajar en una compañía de seguros, ¿no? Y yo creo que ni aún el de la política, que parecería el más contradictorio, porque en el año 95, cuando yo me di cuenta que tenía 10 años de no haber vuelto a escribir una línea de que había regresado a Alemania, en el año, 85, y entonces yo resulté electo vicepresidente. Y yo dije, si yo sigo 6 años más sin escribir, dejo de escribir para siempre. Entonces tengo que escribir a como sea. ¿Y a qué hora? En la madrugada. Entonces yo me levantaba a las 4 de la madrugada y escribía hasta las 8 de la mañana. Y entonces escribí Castigo Divino, que es una novela compleja en su estructura, que necesitaba una gran cantidad de investigación, pero lo hice en la peor de las circunstancias, porque el año 85, cuando yo empecé esa novela, es cuando la guerra en Nicaragua estaba en su furor. Entonces, luego, cuando salgo de la política en el 96, derrotado, ¿verdad? Pero no solo derrotado, lleno de deudas, porque cuando un candidato pierde, todo el mundo desaparece, y yo debía un montón de plata, más de $300,000 de las deudas de campaña. Yo salía a hacer jogging en la mañana y me encontraba al encuestador, al que nos había hecho la encuesta, que me cobraba en media calle. Y eso, no hay cosa más horrible que a uno le cobren. Y entonces yo tuve que pagar todas esas deudas, con ayuda de amigos que me dieron dinero, otros me ayudaron a conseguirlo, como Carlos Fuentes, García Márquez, Héctor Aguilar Camín, Rafael Peregay, amigos mexicanos sobre todo, me ayudaron muchísimo. Y en medio de todos esos problemas, yo me puse a escribir Margarita. Entonces yo creo que el que
la escritura se prueba en las circunstancias más complejas. Claro, ahora yo me río porque yo me dedico solo a escribir. Yo me levanto en la mañana y después del desayuno me voy a encerrar a escribir y yo soy un escritor profesional. También se puede así y es la mejor condición que uno puede aspirar, ¿no? Yo dedico todo el día a la escritura, a la literatura. Mi vida es la literatura. Y esta es una situación en América Latina pues verdaderamente excepcional. Pero de las dos maneras se puede. Una literatura que a pesar de todo el tiempo que ha pasado, me gustó mucho una entrevista que le escuché en la que explicaba cómo la novela negra en cada país sirve para explicar algo diferente, para interpretar algo diferente, para dar razón de algo diferente. Y en sus novelas, ¿cómo se llama ese detective suyo? Dolores Morales. Morales, que le falta una pierna, que le pusieron una prótesis en Cuba. Es un detective que tuvo un pasado revolucionario, que fue guerrillero, ¿sí? Que después estuvo en la policía, que después es expulsado del servicio. Digamos un alter ego de alguna forma del escritor, ¿no? Además que tiene una voz que le habla, que es su amigo el que le han asesinado, ¿no? Tiene su Sancho ahí, ¿no? Ahí, yo lo veía así, ¿no? Yo veía Quijote y un Sancho ahí, una voz que le hacía el contrapunto, ¿no? Trayéndolo siempre como a la realidad, que es lo que hace Sancho en el Quijote. Es una literatura que de todas maneras da cuenta de Nicaragua, ¿no? De la realidad en la que vive y que de una forma u otra se presenta como una alternativa a los discursos hegemónicos. No sé usted cómo se ve en esa situación, ¿no? Yo lo sigo como analista, usted siempre se invitaba a comentar, usted habla del gobierno, del poder, usted habla de literatura, siempre con la misma transparencia, con la misma tranquilidad, y otra vez siempre desde mi punto de vista muy leal a sus valores, ¿no? a su opción ética. ¿Cómo se ve en este momento del mundo, digamos, en este momento donde hay un señor como Trump aquí de presidente, donde hay unos discursos que quieren aferrarse al poder en otros países, en su propio país, digamos, hay un proceso político en su propio país? ¿Usted cómo se ve en ese contexto? Más allá de ser escritor profesional. Bueno, yo creo que hay dos maneras de verse, ¿no? Si me veo primero como escritor, ese es el mejor de los mundos, el mundo de la normalidad, porque el escritor vive de la anormalidad, de las cosas que no son como deberían ser. Y entonces es de donde nace la escritura. No hay novelas sobre vidas felices. Si nos fijamos bien, los cuentos que leíamos de niños, terminan diciendo, y fueron felices para siempre, pero eso nadie lo cuenta ya. La felicidad no es objeto de una novela, la felicidad es monótona. Lo que atrae al novelista es el conflicto, la contradicción, el horror, los desajustes, los grandes desajustes, ¿no? Y repasemos la literatura universal y nos vamos a encontrar las luchas de poder, ¿dónde están en Sófocles? ¿Dónde están las luchas sanguinarias por el poder en Shakespeare? Antes de que caiga la cortina en el último acto de una pieza de Shakespeare, es peor que un western. Hay decenas de cadáveres sobre el escenario, como en Hamlet, ¿no? Todo el mundo está muerto, porque al fin y al cabo es una lucha de poder. ¿Y quién aconseja la maldad a Macbeth? Lady Macbeth. Es una pareja siniestra, ¿no? Entonces, no es una pareja feliz la que tenemos ahí, ¿no? Entonces, de estas normalidades que el escritor vive, de este detrito, ¿no? Pero si yo me traslado a mi visión de ciudadano, la cosa cambia. No me gusta que las cosas sean así. Yo quisiera que las cosas fueran distintas. Yo quisiera que no hubiera abuso de poder, que no hubiera corrupción en América Latina. Si en Centroamérica la gente
ganara lo suficiente para no tener que arriesgar su vida a buscar el muro o la frontera con los Estados Unidos y que se pusieran a quedar en fosas comunes en el territorio de México. Pero ¿por qué ocurre eso? No porque a la gente le guste viajar de manera clandestina, sino porque van huyendo de la violencia, van huyendo del crimen, van huyendo de la pobreza, de la miseria, de la marginación. Es un éxodo, es una huida. Entonces, si en Centroamérica hubiera un ingreso alto, todo el mundo tuviera trabajo, los niños todos fueran a la escuela, los gobiernos fueran democráticos, yo tendría que irme con la música a otra parte como novelista, ¿no? Tendría que ir a buscar otros temas que no son esos. Debe haberlos, yo no los conozco. No sé qué es lo que es ser un escritor sueco o danés, porque no vivo en ese mundo, ¿no? Pero como ciudadano sí añoro esa falta de normalidad y es decir, estoy dividido entre esos dos mundos. Bueno, yo creo que este es un resumen ideal de la figura de Sergio Ramírez. Yo quisiera primero pedir un aplauso para el maestro por esta honestidad con la y abrir el espacio. No sé si está dispuesto a responder un par de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, podríamos abrir el espacio para ¿Qué se queda en el tintero todavía con posibilidades de sacarlo a flote? ¿Qué se queda en el tintero con posibilidades de sacar a flote esa parte del pasado? Muchísimo. Yo creo que yo tengo más historias que contar que años de vida, ¿no? Por delante. De manera que siempre tengo que hacer una escogencia de qué es lo que quiero contar entre las miles de historias que todavía tengo en la cabeza o en los archivos de mi memoria, en los archivos físicos o en la computadora, ¿no? En los recuerdos. Muchísimas cosas que tienen que ver siempre con estos temas de la literatura que nunca han sido muchos. En la literatura hay nada más como temas el amor, la locura, la muerte y el poder. Esos son 4 temas, ¿no? Nada más, de ahí sale todo, pues podemos hacer subdivisiones. Pero amor, locura, muerte, poder. Y de entre todos estos, obviamente, el poder es muy atractivo. Por eso mismo que estábamos hablando de la anormalidad. Porque lo que más afecta, lo que resulta más afectado por la anormalidad es el ejercicio del poder. Lo vemos en América Latina constantemente, ¿no? La corrupción hoy día, por ejemplo, es una cosa asombrosa cómo se ha multiplicado. Si nosotros hacemos la lista de los presidentes que han ido a dar a la cárcel, los que están procesados, electos democráticamente, además, ¿no? Que sea la gran desgracia de la democracia, ¿no? Presidentes que están prófugos, procesados por ir a la cárcel, en la cárcel, es una cantidad asombrosa, ¿no? Bueno, ese es un tema. No porque la literatura tenga que ser sobre hechos históricos, sino sobre la literatura siempre sobre las vidas humanas, sobre los seres humanos. Pero cuando los seres humanos se ven afectados por estos fenómenos, pues sus vidas cambian. Y eso es lo que le toca al novelista narrar. aquí hay. Maestro, buenas tardes. Un gusto para mí, yo soy ecuatoriano. Ecuador está pasando, bueno, traigo a colación esta parte. Ecuador en este momento está pasando una situación bastante excepcional con la situación de un conflicto que el Ecuador se está involucrando de a poco, que es el conflicto colombiano, y de por medio están unos periodistas. Yo lo sé, sí. Y entonces, eso ha dado
para muchas opiniones y muchas lecturas en mi país. De su perspectiva como escritor, como periodista, ¿cuál es su análisis frente a la situación que está pasando? Bueno, en primer lugar que la muerte de estos periodistas o de este equipo periodístico es una cosa desgraciada, lamentable. La muerte de los periodistas en América Latina también se ha vuelto una plaga, lo podemos ver en México. Pero a mí me parece que estas tres personas que formaban este equipo periodístico se vieron atrapados en una situación muy infortunada, y es de que como consecuencia de un proceso de paz como el que se ha logrado alcanzar en Colombia, generalmente cuando se da un proceso de paz tan complejo como el que se firmó entre la FARC y el gobierno de Colombia, siempre quedan residuos de gente que no acepta lo que sus jefes firmaron. Y quedan estas bandas sueltas, a veces por algún tiempo, a veces por tiempo más largo. Esto me lo dicta mi propia experiencia centroamericana. Los acuerdos de paz de Esquipulas que se consiguieron en los años finales de los años 80 en Centroamérica eran todavía más complejos que el de Colombia, porque se trataba de procesos de paz en Nicaragua, en El Salvador y en Guatemala, en tres países, con tres dinámicas completamente diferentes. Y en Nicaragua yo recuerdo que después del proceso de paz que se firmó, la entrega de las armas de la Contra se hizo en los primeros meses de 1990, y entonces se excavó una gran fosa en el centro de Managua, en lo que después fue el Parque de la Paz, y se enterraron con retroexcavadoras, se enterraron miles y miles de fusiles. Sin embargo, el ejército había llegado a tener más de 100.000 hombres sobre las armas y la Contra como 30.000. Entonces, de esos desmovilizados, muchos quedaron organizados en pequeñas bandas o en bandas armadas que habían guardado sus fusiles, y ese proceso tardó 5 o 6 años. Y esto es lo que ha ocurrido en Colombia. Esta columna o esta parte de la FARC desgraciadamente quedó operando en la frontera con Ecuador, y sus campamentos los tiene a los dos lados de la frontera, y estos son los que secuestraron a los periodistas. Había una pregunta ya atrás. Bueno, muchas gracias por su exposición, por compartir su visión de la literatura y la vida política con nosotros. Yo tengo varias preguntas. Yo viví un año en Nicaragua y la verdad es que fue una experiencia fantástica que tuve. Me gustaría saber, en primer lugar, qué es lo más importante que aprendió como vicepresidente de Nicaragua, y también quería saber cuál es el que usted piensa que es el logro más importante de esa época que queda hoy día, ¿no? Bueno, el logro más importante de esa época fue la Cruzada Nacional de Alfabetización, la campaña nacional de alfabetización, porque fue el mejor momento que tuvo el país. Estamos hablando de la cruzada se empezó a concebir en el mismo año del triunfo de la Revolución, y se realizó en 1980, que es cuando todo el país estaba unido. No había aún polarización. Entonces, a la campaña de alfabetización se movilizaron cerca de 70.000 jóvenes de todas las clases sociales. Colegios de curas, colegios de monjas, colegios públicos, colegios pobres, de la clase media, colegios de ricos. Y los jóvenes
que se movilizaron a enseñar tuvieron la oportunidad de conocer la Nicaragua desconocida, que era la Nicaragua profunda de la miseria, del analfabetismo, de la oscuridad, de la falta de electricidad, la falta de agua potable, que durante más de medio año vivieron allí esa realidad. Y cuando volvieron ya no eran los mismos. Es decir, viajaron de una Nicaragua que es la que conocían a otra Nicaragua que era totalmente desconocida. Ese para mí fue el momento más hermoso que ha vivido el país en su historia, pienso yo. No solo el momento más hermoso de la revolución. Y había departamentos rurales en Nicaragua, provincias rurales en donde el analfabetismo alcanzaba el 80%, 85%. Y el promedio llegó a ser 15, 14% de analfabetismo después de este gran esfuerzo. Esto se perdió por la guerra, porque la idea era de que una vez conseguido este nivel de analfabetismo, el siguiente paso era que todo el mundo aprobara el 4º grado de primaria. De manera que el analfabetismo, la alfabetización se volviera irreversible. Esto no se pudo porque la guerra fue muy destructiva, absorbió todos los recursos, vino una gran inflación y entonces el analfabetismo volvió para atrás. Entonces yo no podía decir que este es un resultado que duró hasta ahora. Y bueno, hay otra pregunta que le dice, ¿qué es lo que más importante que aprendió como vicepresidente? Yo creo que quizá que el ejercicio del poder pierde mucho de los ideales del principio. Yo creo que yo en Adiós Muchachos cito una frase de Pasternak en el Doctor Zhivago, cuando dice que cuando un ideal se convierte en ley, ya pierde algo de sí mismo, y cuando esa ley se pone en ejecución, pierde todavía mucho más. Es decir, el mecanismo del poder es el mismo bajo cualquier sistema. Y el poder que crea intermediaciones, uno deja de relacionarse con la gente. Y el contacto directo con el pueblo, con la gente, lo sustituyen las estadísticas, los documentos. Y se van creando distancias que pues, son indeseables, pero los mecanismos del poder vienen a ser siempre los mismos. Y entonces mi mayor aprendizaje como vicepresidente fue acerca del poder. Es decir, yo creo que nadie puede escribir una novela de amor sin haber vivido una pasión amorosa alguna vez en su vida, ¿no? Así que yo sí me siento muy privilegiado de poder escribir sobre el poder habiendo vivido en las entrañas del poder y poder hablar con propiedad de ese tema que, como repito, es fundamental para la literatura. Y del funcionamiento del poder. En la teoría literaria hay una discusión sobre los textos que nacieron con unas tipologías no literarias que llegan a ser leídos como literatura. Dicen que hay textos que nacen como literarios y otros que llegan a serlo. ¿Qué es eso? Pues el caso de las cartas de Colón, ¿no? o las cartas de relación de Cortés, ¿no? Que tienen, digamos, dentro de sus niveles, tienen un interés legal, ¿sí? O de una transacción, pues, de hacer un reporte, pero que hoy en día leemos como literatura, ¿no? Que tiene un alto nivel de ficción y que tiene una interpretación que va más allá de lo estrictamente verídico y que se lee desde otros puntos, entonces alcanzan el nivel literario. Yo diría que también existe el proceso opuesto, y por eso decía yo lo de matar al tirano muerto, y es que se puede en la literatura, si se hace bien, ¿sí? Alcanzar la historicidad. O sea, hay textos que se vuelven históricos, no porque sean verídicos o no, sino porque alcanzan una dimensión significativa dentro de su época, tan relevante,
que es imposible entender lo que Raymond Williams llama la estructura de sentimientos sin leer esos textos. Y eso yo pienso es lo que lo que yo he sentido repasando su obra para esta presentación, lo que yo he sentido en esta conversación, maestro. Y si no hay más preguntas, creo que es el... Perdón, Carlos. ¿Sí? ¿No nos podría hablar de alguna influencia directa en su trabajo? ¿Alguna relación más o menos, digamos, Cortázar o algún contemporáneo suyo? Bueno, son muchísimas las influencias de mis contemporáneos. Yo creo que mi primera gran influencia literaria reconocible para mí es la Vorágine de José Eustacio Rivera, que yo la leí cuando tenía 14 años. Y yo me convencí a partir de entonces del gran poder que tiene la literatura, porque yo pensaba que todo lo que decía era verdad. Porque está estructurada de una manera que, claro, yo sé que ahora es cajonera, ¿no? Pero en ese momento a mí me pareció novedosa. Y el autor comienza diciendo que él es funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores y que el cónsul en Manaus en Brasil, le ha mandado al ministro unos papeles que dejó atrás un individuo que se llama Arturo Coa, y que se los pasó el ministro para que los corrigiera, y él le hizo muy pocas correcciones, y que esto es lo que el ministro le entregó. Esa es la novela, ¿no? Y al final hay un telegrama que yo siempre pensé que era real. Cuando dice el cónsul en Manaus, Arturo Coa y compañeros se los tragó la selva. Yo pasé mucho tiempo creyendo que eso era verdad, porque además quería creer que era verdad. Es lo que en la literatura se llama la suspensión de la incredulidad. Así que es el poder que tiene el autor de hacerlo creer a uno de que todo lo que está contando es verdad. Y por eso es que la gran lección de la escritura es que uno tiene que ser cuidadoso de saber engañar muy bien al lector, no cometer errores en el engaño, porque entonces el lector se desilusiona, se pierde ese pacto, se pierde esa ilusión, y entonces la incredulidad vuelve a tomar su lugar y pierde ese estado de suspensión que tiene. Entonces, toda esta literatura, no sé por qué ahora se echa de menos. No es que se eche de menos, se ve de menos. Es decir, como que vino otra literatura, cuando llegó Cortázar, llegó García Márquez, Fuentes, Vargas Llosa, toda esta literatura pasó a ser de segunda. Y no, la Vorágine sigue siendo para mí una gran novela. Bueno, a mí me tocó dar en la Universidad de Harvard un seminario sobre 10 novelas que yo consideraba importantes en la literatura latinoamericana, y yo incluí la Vorágine. Y después hice una encuesta al final del seminario con los estudiantes del orden en que las novelas les habían gustado más, y la Vorágine quedaba en los últimos lugares. Pero eso no quiere decir de que mi gusto por esa novela haya cambiado. Doña Bárbara, nadie la lee hoy día. Y sin embargo, ¿cuál es una de las maneras de medir una novela? Cuando el novelista logre que el personaje se salga de las páginas de la novela y pase a ser un arquetipo fuera de las páginas de la novela. ¿Cuál es uno de los grandes arquetipos de la literatura latinoamericana? Doña Bárbara. Doña Bárbara se salió de las páginas de la novela. Pero devoradora. ¿Cuántas novelas latinoamericanas hay con un arquetipo igual? Que implique todo lo que Doña Bárbara implica, pues la naturaleza salvaje, que se resiste a la civilización, la mujer indómita, es decir, que representa la naturaleza. Bueno, no hay muchas en la literatura contemporánea que sean capaces de ofrecernos un arquetipo como el de Doña Bárbara. Además que tiene unos personajes con unos nombres preciosos, ¿no? María Nieves,
es uno de los personajes de Doña Bárbara, que además es sujeto real. Pero volviendo a la vorágine, aquí está Carolina Chávez Sofrín, que escribió una tesis sobre la vorágine, así que todavía hay académicos jóvenes que estudian la vorágine y que le prestan atención, porque es cierto, las horas van y vienen, y el Cervantes del siglo XVII no es el mismo del siglo XVIII, no es el mismo del siglo XIX y el siglo XX, y en ese sentido yo pienso que estas obras volverán a tener otro aire, ¿sí? Tienen Sí, los momentos, sí. sin duda alguna. Yo creo que hay otra manera de medir la eficacia de una novela, es cuando uno recuerda las primeras líneas de esa novela. Y yo la de la vorágine nunca las olvidé. Cuando dice, yo jugué mi corazón al... A ver, ¿cómo dice tú que ¿Cómo eres dice especialista? Carolina? Jugué mi corazón al azar y me lo ganó Y la me ganó la violencia. violencia. Y eso se lo sabía García Márquez de memoria. Sí, quiere decir que la había leído muy bien. Bueno, pues entonces vamos a dejar descansar a Sergio Ramírez. Muchas gracias a Muchísimas todos. gracias. Gracias. ¿Puedo hacer una pregunta en el tintero? Pues sí, hay varias. Yo tengo aquí. Creo que la pregunta inicial es como indirectamente para el maestro y es para la esposa. ¿Cómo se llama? ¿Laura? Tulita. Ya, Juli. La pregunta es más o menos así. La primera pregunta depende de la segunda pregunta. Si usted ha leído todos los libros del maestro, esa sería la pregunta inicial. ¿A mí? Sí. Sí, todos los he leído. Bueno, entonces la segunda pregunta es, usted como lo conoce más a él, nos podría dar como una visión de cuál es en qué libro se identifica más que él y de pronto su personalidad, su forma de ser. ¿Ha descubierto eso dentro de su libro o le ha sido difícil descubrirlo? Por ejemplo, Castigo Divino. Para mí. Castigo divino. ¿Con qué personaje? Que fuerte. A ver, repítale la pregunta, por favor. Sí. O sí, como has leído todos los libros del maestro, Sí. quería saber usted cómo lo conoce pues, de su esposa y con qué personaje o en qué libro se identifica más en cuanto a su personalidad, su forma de ser, su liderazgo y bueno, muchas características, ¿no? Pues sí, es algo personal. Me parece interesante porque de pronto me motiva a leer el libro más. Solamente he leído, tenemos un grupo pequeño literario aquí en Nueva York y aprendimos a leer uno de los libros que se llama Sara. Sí. Entonces, nos pareció un libro muy interesante la forma en que pues usted trata de motivar a la mujer y de pronto esa sería otra pregunta. Que si en otros libros creo que algo así que escribió Costa Rica. La fugitiva. La fugitiva. Sí, es un libro sobre Yolanda Oreamuno, es mi personaje, de donde yo saqué este personaje, que en la novela se llama Amanda Solano, pero está basado en la figura de Yolanda Oreamuno. Entonces he visto que toma como varios personajes de la mujer y como tratando de que la mujer salga de su foco, ¿no? El foco machista, de que se valore. Quisiera saber si la mujer para usted es un punto importante para sus obras. Bueno, pues es lo que Tulita ha logrado en mi vida, hacerme menos machista de lo que empecé cuando nos casamos, ¿no? Ella de dos preguntas que le ha hecho ha contestado una que es una gran conquista porque ella nunca ha contestado ninguna pregunta, así que ahora me da la esperanza que va a comenzar a contestar. Nunca se ha dejado entrevistar. Pero, Pregunta con respecto al libro de Sara, ¿qué lo motivó a escribir el libro de Sara? Y segundo, ¿le parece a usted que este libro tiene alguna similitud con los libros de Saramago del Evangelio según Jesucristo? Sí, claro. Y claro. Caín, porque es una manera diferente de verlo. Sí, y con José y su hermano de Thomas Mann, por ejemplo, que es parte de esta literatura, digamos, sacada de la entraña
de la entraña bíblica. Hay muchos libros sobre la historia bíblica, porque a mí la Biblia siempre me ha parecido un depósito maravilloso de historias. Y lo que me llamó la atención de Sara como personaje es que siempre yo escuché decir callada y sumisa como Sara. Y yo dije, qué raro que esto sea una cualidad, ¿no? Ser callado y sumisa. Esto es el barco insignia de la sociedad paternalista, de la sociedad patriarcal. Que las mejores cualidades de una mujer son ser callada y sumisa. Y yo comencé a entrar en la vida de Sara, sobre la cual hay pocas noticias, porque el libro del Génesis en que se habla de Sara es muy breve y casi no se habla de Sara, pero cuando se habla de ella sí dice cosas muy reveladoras. Y lo que me pareció muy revelador de Sara es que siendo que es una mujer que se la pone como que nunca toma iniciativas, ella toma dos iniciativas muy importantes, no en mi novela, sino en el Génesis. Una, que cuando ella está convencida de que ella es totalmente estéril, que por mucho que le lleguen a decir, sí, vas a dar pie a una enorme descendencia, etcétera, ella no lo cree, porque ya ha pasado mucho tiempo, ¿no? Entonces ella le pide a su esclava que le haga el favor de meterse en la cama con su marido para que el pobre marido pueda tener el hijo que tanto quiere. Y eso no lo hace cualquier mujer, ¿no? Ni en la época del Neolítico, ni ahora. Entonces es una bondad tremenda. Pero claro, como es un ser humano, también cuando Agar resulta preñada, se vuelve soberbia y comienza a burlarse de Sara porque es estéril. Y comienza a incitar al resto de la servidumbre que se ría de Sara. Entonces eso Sara no lo tolera y la echa. Eso también es muy humano, ¿no? Y la echa 2 veces. La primera, el ángel la obliga a regresar y le dice, no, tu lugar está allí al lado de Abraham, de Sara, tienes que volver. Y la mujer vuelve y atender a su hijo. Pero ya cuando tiene el hijo y Sara tiene al propio, la vuelve a echar. Entonces, este personaje humano que es obligado a prostituirse por el marido, porque eso tampoco es que yo lo inventé en mi novela, está en la Biblia. En el Génesis, Abraham obliga a la mujer a prostituirse y le dice, mira, vamos a llegar a Egipto, ahí la cosa está peligrosa, me puede matar porque eres muy bella. Y si el faraón se da cuenta que eres mi esposa, me van a matar. Entonces, hagamos como que somos hermanos. Y entonces él te va a mandar a llamar, te va a meter en su harén. Y claro, el faraón la mete en su harén y el gran beneficiado es Abraham, porque recibe muchas riquezas a cambio de entregar a la mujer. Entonces, todas estas historias me parece que valía la pena volverlas a contar. Muchas gracias. Bueno, y con eso vamos a dar por terminado este evento. Muchísimas gracias a todos ustedes por sus preguntas. Muchas gracias. Presidencia. Eva. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí siguiendo por Querida. todos lados.